El ataúd de Diana avanzó 11 kilómetros por Londres, mientras más de 1 millón de personas guardaban silencio y 2.000 millones miraban televisión sin apartar los ojos. Era el 6 de septiembre de 1997. La ceremonia parecía perfecta, solemne y cubierta de flores. Pero detrás hubo tensión, presión política, decisiones de último minuto y una pregunta que Buckingham nunca pudo borrar. ¿Diana estaba siendo despedida como una mujer amada por el pueblo o recuperada por la institución que la había dejado sola cuando aún vivía? Todo comenzó la madrugada del 31 de agosto de 1997 en París. Diana Frances Spencer tenía 36 años. Había sufrido un accidente en el túnel del alma y fue llevada al hospital Pitié-Salpêtrière. En pocas horas, su muerte dejó de ser una tragedia privada y se convirtió en crisis para la monarquía británica. Su cuerpo fue trasladado al Reino Unido esa misma tarde en un avión de la Royal Air Force. A bordo iba el príncipe Charles, acompañado por 2 hermanas de Diana. Desde fuera, aquello fue presentado como respeto. Dentro del palacio hubo dudas. Algunos temían que enviar al exesposo pareciera una apropiación simbólica. Otros advertían que si Charles no iba a París, el daño sería mayor. La familia real estaba en Balmoral, en Escocia. Allí estaban la reina Elizabeth II. William tenía 15 años. Harry tenía 12. Mientras el país lloraba el príncipe Charles, William y Harry. La reina no regresó a Londres. Permaneció en Balmoral durante 5 días. Y en esos 5 días, el silencio del palacio, el primer gran secreto del funeral de Diana, fue que no nació de la tradición. Nació de una crisis. La bandera sobre el palacio de Buckingham se convirtió en el símbolo. Según el protocolo, allí ondeaba el Royal Standard, el estandarte personal del soberano. Esa bandera no se baja a media asta porque representa a la monarquía y la monarquía, según la lógica institucional, no muere. Pero el pueblo no leía un manual. Veía una bandera en lo alto, mientras millones lloraban a la mujer más querida de la familia real. El 4 de septiembre, los periódicos británicos publicaron portadas durísimas. El Daily Express preguntó si a la reina le importaba el pueblo. El Daily Mirror mostró el palacio y pidió a la monarca que hablara. Tony Blair llevaba apenas 4 meses como primer ministro y comprendió que la situación podía dañar a la corona. Su asesor Alastair Campbell describió conversaciones tensas entre Downing Street y Buckingham. No hubo amenaza formal, pero sí una advertencia clara. El silencio ya no era una opción. Esa tarde la reina regresó a Londres. Habló en televisión desde el palacio y llamó a Diana, un ser humano excepcional y dotado. Al día siguiente, se bajó una bandera a media asta, pero no fue el Royal Standard. Fue la Union Jack. Pareció espontáneo. En realidad, fue una concesión bajo presión política y social. El segundo secreto estaba en el título. Diana ya no era Su Alteza Real cuando murió. Lo había perdido tras su divorcio de Charles en agosto de 1996. Sin embargo, el 6 de septiembre de 1997, su ataúd fue cubierto con el estandarte real. Recibió honores militares. Su servicio se celebró en Westminster Abbey, lugar reservado para monarcas. Figuras nacionales y momentos de enorme peso histórico. La institución la había apartado. En muerte, la presentaba otra vez como figura real. El funeral fue en parte control de daños. Una forma de reclamar a Diana para la historia de la corona después de haberla dejado fuera de su presente. El tercer secreto fue la fuerza de la familia Spencer. Charles Spencer, hermano de Diana, no estaba sujeto a la disciplina del palacio. No era miembro de la familia real y no tenía que obedecer a Buckingham. En las 48 horas previas al funeral, se convirtió en una voz que nadie pudo ignorar. Defendió una despedida más cercana a la vida real de Diana, no solo a su antigua función real. Por eso Elton John,
canto en Westminster Abbey. Aquello no era normal en un funeral real. La abadía había visto coronaciones y entierros de reyes durante siglos. No era escenario habitual para una canción popular, pero la familia Spencer lo pidió. Elton John reescribió Candle in the Wind para Diana. Después del funeral, esa versión vendió 33 millones de copias. Pero la canción no fue lo más incómodo para el palacio. Lo más incómodo fue el discurso de Charles Spencer. Antes del funeral, asesores de la corona revisaron el texto y le pidieron suavizar algunas frases. Spencer se negó, subió al púlpito y leyó en esencia el discurso que había escrito. Habló de su hermana como una mujer perseguida por los medios, vulnerable y necesitada de protección, incluso después de muerta. Cuando terminó, ocurrió algo que no estaba en el protocolo. Fuera de la abadía, más de 100,000 personas escuchaban el servicio por altavoces en parques cercanos. Comenzaron a aplaudir. El sonido entró por las puertas de Westminster Abbey. Luego las personas dentro también aplaudieron. El aplauso duró 47 segundos. En una ceremonia fúnebre con la reina presente aquello era impensable. William y Harry aplaudieron. La reina no. Charles tampoco. Ese aplauso fue una declaración pública donde el silencio era la norma. El cuarto secreto fue la ruta del cortejo. La imagen que el mundo recuerda es la del ataúd recorriendo Londres, cubierto por flores lanzadas desde las aceras. Pero esa no era la ruta inicial. El plan original contemplaba menos de 3 kilómetros, desde la capilla real del Palacio de St. James hasta Westminster Abbey. Era una ruta discreta y controlada. No pasaba por Kensington Palace, la casa donde Diana había vivido sus últimos años, separada de Charles. Charles Spencer insistió en que el cortejo pasara por Kensington. El gobierno de Blair entendió el valor político de abrir la despedida al pueblo. Al final el recorrido se extendió a 11 kilómetros. La diferencia no era solo logística, era simbólica. Un trayecto de 3 kilómetros era ceremonia institucional. Un recorrido de 11 kilómetros frente a más de 1 millón de personas era poder popular. La familia real no diseñó el funeral. Lo gestionó bajo una presión que ya no podía detener. El quinto secreto fue la decisión de hacer caminar a William y Harry detrás del ataúd. Tenían 15 y 12 años. Su madre acababa de morir. Y aún así, caminaron frente a las cámaras del mundo. Harry contó años después en sus memorias publicadas en enero de 2023 que sintió que no tenía opción. Describió aquella caminata como una experiencia que tardó décadas en procesar. William admitió en 2017 que fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. La idea de que caminaran fue atribuida a la influencia del príncipe Philip. Según relatos de biógrafos, Philip pensaba que los niños necesitaban una tarea para no quedarse atrapados en el dolor. Algunos lo defienden como estructura. Otros lo ven como exposición pública de 2 niños en duelo. Lo indiscutible es que la imagen funcionó. William y Harry, detrás del ataúd de su madre, dieron la vuelta al mundo. El sexto secreto tiene nombre propio: Paul Burrell. Fue el mayordomo personal de Diana y una de las personas de servicio más cercanas a ella. Sabía dónde guardaba sus cartas, quiénes la visitaban y cuáles eran sus temores. Después de la muerte de Diana, quedó en posesión de objetos personales y documentos. En 2002 fue arrestado y acusado de llevarse más de 300 objetos relacionados con Diana. El juicio avanzaba hasta que ocurrió algo extraordinario. La reina Elizabeth II informó a la fiscalía que recordaba una conversación con Burrell poco después de la muerte de Diana. Según esa conversación, él le dijo que guardaría ciertos objetos para protegerlos. El caso se cerró de inmediato. La intervención de una reina en un proceso judicial activo era rarísima y dejó preguntas sin respuesta. ¿Qué documentos tenía Burrell? ¿Qué objetos protegía? ¿Qué sabía realmente sobre los últimos años de Diana? El séptimo secreto estaba en la música que no sonó.
Diana tenía gustos concretos. Le gustaban piezas clásicas asociadas a Verdi y Mozart. También escuchaba música popular de los años 80 y 90. Sin embargo, el programa musical del funeral respondió sobre todo a la tradición anglicana. Coros, himnos y lecturas solemnes. Elton John fue la excepción defendida por la familia Spencer. Diana no era una figura espiritual simple. En sus últimos años, exploró la meditación y mostró interés por tradiciones orientales. Nada de eso apareció con claridad. El funeral presentó una Diana compatible con la Iglesia de Inglaterra, no a la mujer que buscaba respuestas fuera del marco. El octavo secreto fue la televisión. Más de 40 países transmitieron el funeral en directo. La BBC coordinó la señal internacional en una operación enorme. El equipo superó las 2.000 personas. Hubo cámaras en 47 puntos de la ruta. Y existió un manual de 140 páginas sobre qué se emitía, en qué orden y desde qué ángulo. Un funeral con un manual de 140 páginas no es solo un funeral. Es un acontecimiento producido para la historia. Varios periodistas afirmaron que hubo indicaciones verbales sobre ciertos encuadres, especialmente durante el aplauso posterior al discurso de Charles Spencer. Las cámaras no debían insistir en el rostro de la reina. Su reacción quedó difícil de leer. Algunos hablaron de ubicación técnica. Otros vieron una decisión para proteger a la monarquía. El noveno secreto estuvo en los invitados. Dentro de Westminster Abbey había unas 2.000 personas. No eran solo reyes, presidentes y diplomáticos. Había artistas, activistas, personas vinculadas al trabajo humanitario de Diana, supervivientes de minas antipersona en Angola, y gente que ella había visitado en hospitales y refugios. Más de 30 países enviaron representantes. Hillary Clinton estuvo por Estados Unidos. Jacques Chirac envió representación francesa. Nelson Mandela hizo llegar palabras de respeto. Abrir la abadía a ese mundo más amplio parecía un homenaje sincero al trabajo humanitario de Diana. Pero también era una señal política. El palacio necesitaba mostrar que entendía por qué Diana había sido amada. Al mismo tiempo, hubo una ausencia significativa. Hasnat Khan, cardiólogo de origen pakistaní y una de las relaciones más importantes de Diana entre 1995 y 1997. No recibió invitación formal para entrar a la abadía. Asistió como un hombre más entre la multitud. Para muchos amigos de Diana, él había sido el amor más serio de su vida adulta después de Charles. Pero el funeral no reconoció ese capítulo. El décimo secreto fue el lugar de la tumba. Algunos amigos cercanos afirmaron que ella quería ser enterrada en St. George's Chapel, dentro del castillo de Windsor. Pero la familia Spencer se opuso. Su argumento era claro. Diana había dejado de ser miembro activo de la familia real. Windsor pertenecía a la institución que la había expulsado simbólicamente. Al final, Diana fue enterrada en Althorpe, la finca ancestral de los Spencer, en Northamptonshire. Su tumba quedó en una pequeña isla artificial en el centro de un lago ornamental llamado Oval Lake. La imagen era poderosa. La mujer más fotografiada del siglo XX quedó rodeada de agua, lejos de las cámaras y del contacto directo del público. Nadie puede caminar hasta su tumba. Desde la orilla, los visitantes solo pueden mirar a distancia. La explicación oficial fue la protección. Diana había sido perseguida por la prensa y su descanso debía quedar lejos de esa invasión. Pero Althorpe es propiedad privada de los Spencer. En el verano de 1998, menos de un año después del entierro, la finca abrió al público. La entrada costaba 11 libras y 50 céntimos. Más de 150.000 personas la visitaron en el primer verano. Parte de los ingresos se vinculó a causas benéficas. Aún así, la tumba protegida de Diana también se convirtió en atracción de temporada. El 11º secreto ocurrió antes de que su cuerpo regresara a Inglaterra.
Diana fue embalsamada en París antes de la repatriación. El proceso fue autorizado por autoridades francesas y realizado por una empresa funeraria local. Más tarde generó controversia porque el embalsamamiento puede alterar marcadores biológicos útiles para una investigación forense. En los años siguientes, algunos informes señalaron que complicó el análisis médico y la cronología exacta. La investigación británica dirigida por el juez Scott Baker se desarrolló entre 2004 y 2008. Duró 4 años y costó más de 12 millones de libras. Concluyó que Diana murió por un accidente provocado por la conducción negligente de Henry Paul y por la persecución de los paparazzi. La investigación francesa ya había cerrado el caso en 1999, señalando que Henry Paul tenía una tasa de alcohol en sangre 3 veces superior al límite legal. Pero tantos años y tanto dinero dejaron claro que la historia seguía rodeada de desconfianza. El 12º secreto fue la prensa. Los mismos periódicos que durante años compraron fotos robadas, imágenes tomadas sin consentimiento y escenas de la vida íntima de Diana, fueron los que después cubrieron su funeral con lágrimas y tono solemne. El Daily Mirror, que en 1993 había publicado fotos de Diana en el gimnasio tomadas con cámara oculta, dedicó después portadas enteras a lamentar su muerte. Muchos periodistas lloraron de verdad, pero la contradicción era demasiado grande. La industria que había alimentado la persecución de Diana se presentó también como guardiana de su memoria. Diana fue acosada durante 15 años por cámaras titulares y rumores. Su vida se convirtió en mercancía. Y cuando murió, esa misma maquinaria encontró otra mercancía en el duelo. La cobertura fue intensa, emotiva y rentable. La pregunta quedó flotando. ¿Cuánto dolor era auténtico y cuánto era otra forma de explotar a la mujer que ya no podía defenderse? El 13º secreto fue la herencia. Diana dejó un patrimonio estimado en más de 21 millones de libras. Sus hijos fueron los principales beneficiarios. También había deseos relacionados con su personal y con unas 17 personas cercanas a quienes quería dejar objetos sentimentales. Joyas menores, libros, fotografías, recuerdos. Pero esa cláusula no se ejecutó como ella quería. La explicación legal fue que estaba redactada como un deseo y no como una disposición obligatoria. En derecho inglés, esa diferencia era decisiva. El resultado fue que varias personas cercanas a Diana no recibieron los objetos que ella quería entregarles. Los recuerdos quedaron bajo control familiar y se distribuyeron con otros criterios. Incluso después de muerta, Diana no tuvo control completo sobre su propia historia material. El 14º secreto está en Balmoral, en las horas en que William y Harry supieron que su madre había muerto. Los niños estaban dormidos. Charles recibió la noticia desde París. Luego tuvo que entrar en sus habitaciones y decirles que Diana no volvería. Harry escribió después que las palabras de su padre fueron correctas en la forma pero frías en el calor. Recordó una distancia extraña entre la tragedia y la manera en que se le decía. A la mañana siguiente, los príncipes fueron llevados a Crathy Kirk, la iglesia local, para el servicio religioso habitual del domingo. La reina consideró que mantener la rutina era lo mejor, pero los fotógrafos ya esperaban fuera. La primera imagen mundial de William y Harry, después de la muerte de su madre, mostró a 2 niños saliendo de una iglesia escocesa formales, contenidos y sin permiso para derrumbarse. Para algunos fue dignidad británica. Para otros, una institución incapaz de abrazar el dolor cuando el dolor no cabía en el protocolo. El 15º secreto no es un documento ni una escena, es una ausencia. En más de 25 años, la familia real británica no ha ofrecido una disculpa formal por el trato que Diana recibió durante su matrimonio, por la pérdida de su título, por la separación o por la respuesta tras su muerte. Ha habido gestos.
La bandera bajó. El palacio abrió espacios al duelo. Charles habló con respeto de Diana. William y Harry han defendido su memoria, pero no ha existido un reconocimiento claro de error moral o institucional. Esa ausencia pesa porque el funeral dejó demasiadas preguntas abiertas. ¿Quién decidió qué Diana podía ser mostrada y qué Diana debía quedar oculta? ¿Quién decidió que el hombre que amó no entrara en la abadía? ¿Quién decidió que sus hijos caminaran bajo la mirada de 2.000 millones de personas? ¿Quién decidió que la mujer sin título real volviera a ser símbolo real cuando ya no podía hablar? Hay una imagen final que resume toda la historia. Después del servicio en Westminster y después del recorrido por Londres, el ataúd de Diana fue llevado en tren hacia Northamptonshire. Desde la estación de Long Buckby fue trasladado a Althorpe. Allí, lejos de las cámaras de televisión y de las multitudes, fue colocado en una barca para cruzar el lago hacia la isla. No había transmisión en directo, no había titulares inmediatos. Solo la familia Spencer, algunos trabajadores de la finca y el silencio del campo inglés en septiembre. Ese fue quizá el único momento completamente privado de Diana en todo el día. La mujer de la que se habían publicado millones de imágenes, perseguida desde que era muy joven y convertida en portada global, tuvo que esperar hasta su entierro para quedar fuera del alcance de las cámaras. En vida, ni siquiera sus gestos más íntimos estuvieron a salvo. En muerte, una isla rodeada de agua se convirtió en la frontera que el mundo no podía cruzar. Pero ni siquiera esa frontera detuvo la lucha por su memoria. Buckingham llenó el vacío de una manera, los Spencer de otra, los medios de otra. El público también creó su propia Diana. La princesa, triste la madre herida, la rebelde elegante, la mujer perseguida, la víctima del protocolo. Diana dejó de ser solo una persona y se convirtió en un símbolo. Y los símbolos son más fáciles de usar que las personas. Después de su muerte, la monarquía cambió. Las encuestas mostraron una caída fuerte en la aprobación de la institución, aunque luego se estabilizaron. La corona sobrevivió, pero ya no fue exactamente la misma. Los miembros jóvenes empezaron a mostrarse más cercanos, más informales y más dispuestos a hablar de emociones. Lo que Diana hizo por instinto, y que antes parecía un problema, se volvió herramienta de supervivencia institucional. William y Harry crecieron dentro de esa contradicción. William eligió permanecer dentro del sistema y adaptarlo desde adentro. Harry eligió salir, mudarse a California y contar su versión en Spare, publicado en enero de 2023. En ese libro volvió a la caminata detrás del ataúd a Balmoral, al frío emocional de aquellos días y a una idea devastadora. Durante mucho tiempo, una parte de él no creyó completamente que Diana estuviera muerta. Esperaba que apareciera, que todo hubiera sido un error, que quizás su madre hubiera encontrado una forma de escapar. Tenía 12 años. Esa fantasía no era una teoría. Era una defensa de un niño frente a un dolor demasiado grande. Más allá de la bandera de la ruta de Westminster, de Elton John, de los 33 millones de discos vendidos, de los 2,0 millones de espectadores y de las 10.000 toneladas de flores recogidas en Londres, quedó un niño intentando entender por qué el mundo entero podía llorar a su madre mientras él tenía que caminar en silencio. El funeral de Diana reveló algo que la monarquía no esperaba. El mundo no lloró solo a una princesa, lloró a una persona. Una mujer que tocaba a enfermos sin guantes, hablaba con víctimas olvidadas, mostraba vulnerabilidad, sufría, quería ser amada, y nunca encajó del todo en una institución construida para ocultar la fragilidad humana. Por eso aquel día fue tan peligroso para la corona, porque durante unas horas, frente a 2.000 millones de personas, el símbolo más poderoso no fue la reina, ni el palacio, ni el protocolo. Fue un ataúd de roble avanzando por Londres, cubierto de flores, seguido por 2 niños, y observado por un pueblo que parecía decir que Diana ya no pertenecía a la institución, pertenecía a quienes la lloraban.
El 31 de agosto de 2022, 25 años después de su muerte, Kensington Palace publicó un mensaje de recuerdo. Todo fue sobrio, medido y correcto. Pero en Althorp la isla seguía allí rodeada de agua, inaccesible para casi todos. No sabemos qué hay junto a su tumba, qué flores llegan, qué cartas quedan, qué silencios se guardan. Y quizá esa sea la única privacidad real que Diana conserva. Una isla, un lago, una tumba que no puede tocarse desde la orilla. Y una historia que todavía incomoda porque no habla solo de una princesa muerta. Habla del poder de las instituciones para decidir cómo se recuerda a alguien que ya no puede defender su propia verdad. Habla de una mujer demasiado humana para un sistema que necesitaba símbolos perfectos. Y habla de un funeral que el mundo vio como despedida, pero que en realidad fue una batalla silenciosa por controlar el último relato de Diana.